Muchas gracias por estar con nosotros, Salvando Vidas en su tercera temporada, con un nuevo estilo. Ustedes en la segunda temporada tenían todo un set con invitados, profesionales, que eran personas fijas. Ahora dijimos, vamos a un formato nuevo. Me encantaría aprovechar el tiempo con invitados, personas que conocen de los temas que estamos tratando y transmitirle a usted en casa el mejor contenido. Y ustedes saben que en la primera temporada estábamos 1 hora. Después dijimos, ¿cómo cambió la gente? Ahora la gente media hora puede sentarse a ver un programa de televisión. Y algunos dicen inclusive un poco menos. Imagínese, viceministro, cómo está cambiando el comportamiento de la gente. Antes los programas duraban 1 hora, ahora media hora porque la gente está sentada y en media hora ya no puede quedarse frente a la televisión. Y ahí viene un poquitito lo que la gente dice. ¿Será que el joven se queda el tiempo que dure una clase viendo la televisión o el celular? Porque hoy hasta los videos dicen que hasta 30 segundos, hasta 2 minutos y luego ya no quieren ver los jóvenes, ¿verdad? Menos los niños. Hay mucha confusión. Me encantaría que usted, viceministro, pueda dar su primera evaluación en estos 50 días de la implementación de la educación virtual en el Paraguay por el tema pandemia. Bueno, lo que hemos notado es, en primer lugar, un gran descrédito, ¿verdad? hacia la posibilidad de que el docente paraguayo sea capaz de adquirir esas herramientas y utilizarlas efectivamente. Yo creo que eso es absolutamente falso, ¿verdad? El docente paraguayo es muy sacrificado en primer lugar. Si bien es cierto que no hemos tenido en los últimos años los resultados que esperábamos tener, hay que entender de que la reforma de los 90, su gran objetivo no fue la calidad. Su gran objetivo fue la inclusión, o sea, incluir al sistema educativo, pues teníamos 500.000, teníamos que pasar a 1,5 millones en pocos años y lo hicimos, ¿verdad? Entonces no fue todo mal en la reforma de los 90, pero sí se cometieron algunos olvidos después en los años sucesivos porque hubo muy poca inversión en formación docente. Entonces, el docente paraguayo no es que no está cumpliendo porque no quiere, es que fue mucho tiempo abandonado. En segundo lugar, yo creo que es casi ofensivo pensar de que el docente paraguayo no va a ser capaz de adquirir tecnología. Claro que va a ser capaz y lo hizo y lo está haciendo. Y lo va a hacer mejor. Y lo va a hacer mejor aún. O sea, tenemos que dar una mirada apreciativa, positiva, eso tiene nombre en la ciencia, se llama efecto Golem o efecto Pigmalión, ¿verdad? El efecto de poner expectativa positiva en alguien cambia las circunstancias. Vos una vez dijiste en una de tus conferencias, yo la escuché, dijiste, nosotros debemos pedirle perdón al Paraguay. Claro. Somos, ¿qué expresión usaste? Que el Paraguay es demasiado para nosotros. Realmente. ¿Y por qué decimos lo paraguayito no va a poder? Lo primero que pensamos es eso, ¿verdad? Yo creo que eso pasó también en el tema de la educación. Claro, Paraguay, claro, en las plataformas digitales, imposible. No, pero eso es algo biológico, ¿verdad? Y también espiritual, porque la fe es la que mueve finalmente las montañas, ¿verdad? Nosotros, para empezar, ese ejemplo que diste, ¿verdad? De que cómo vamos a estar 1 hora en un programa. No, claro que podemos estar 1 hora en un programa y más también. Solamente que no conocemos cómo, ¿verdad? Pero si conocemos cómo, podemos tenerle a un adolescente también sentado hasta 3, 5, 10 horas, ¿verdad? Solamente que tenemos que primero tener personas apasionadas contando cosas. Totalmente. Si estamos desapasionados, tiene que ser atractivo. tenemos que ir variando entre lo simpático, usar el humor, lo útil, lo interesante, lo profundo, pero si no tenemos capacidad de decir ninguna de esas cosas, entonces lógicamente se van a aburrir, ¿verdad? Viceministro, el docente hoy, el docente del Paraguay, hablemos de docente del Paraguay, ¿estás conforme? Claro que sí, realmente hemos visto progresos enormes en los docentes paraguayos en este tiempo. Es un ejército, ¿verdad? Es un ejército que se apresta a transformar a un país entero, imagínense. Claro que sí, hemos visto docentes que se sacrifican enormemente. Claro, hay también dentro del grupo algunos que a lo mejor tienen menos fe que los otros, ¿verdad?
Y también hay que recordar que nuestra naturaleza humana siempre tiene la tendencia a describir la realidad en vez de cambiar la realidad. Y entonces la descripción de la realidad a veces nos hunde más. Es como arena movediza, ¿verdad? Si yo describo el problema, lo único que hago es hundirme más en el problema. Yo tengo que primero creer que es posible cambiar. Y luego, con mucho cuidado y con mucha prudencia, sí puedo describir el problema. Pero para cambiar la situación, no para hundirme más emocionalmente. El docente entonces está adaptado, está enfrentando este desafío y yo le decía a varias entrevistas que di, no es lo mismo saludar en televisión que tener que transmitir una enseñanza. Yo creo que el docente no se para frente a una cámara o frente al celular, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y hasta ahí. Tiene que tratar de enseñar y no es fácil, ¿verdad? Exactamente, eso hemos visto porque nos hemos convertido también en cazadores de talentos dentro de todas las funciones que tenemos, ¿verdad? Y el cazador de talentos tiene que mirar no solamente el conocimiento de quien va a ser un maestro en TV, tiene que mirar su nivel de comunicación, de histrionismo, por decirlo así, ¿verdad? El hecho de que va a estar frente a una cámara y no tiene que tener ningún tipo de inhibiciones, tiene que ser creativo, tiene que ser abierto, tiene que ser él mismo, sí. No tiene que temer a equivocarse, porque eso es un asunto serio también, ¿verdad? El temor a equivocarse es paralizante. Viceministro, ¿y los jóvenes? Los jóvenes están respondiendo también muy bien. ¿En qué porcentaje? Bueno, yo creo que ahora tenemos una encuesta que ya tuvo 2 fases. Y imagínense lo que son el nivel de las encuestas, que tenemos 56.000 respuestas, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí vemos que tenemos un poco de todo, ¿verdad? Tenemos personas, y un poco depende de la condición familiar, me refiero a las relaciones humanas dentro de la familia, ¿verdad? La relación con los padres, ¿verdad? Primero hay que ser claro, hay muchos padres ausentes, ¿verdad? Y hay otros padres que están dedicados más que nada a conseguir recursos, ¿verdad? Y no tienen tiempo para estar con sus hijos, ¿verdad? Así es. Hay otros que toman muy seriamente la educación de sus hijos, ¿verdad? Aunque para nuestra Constitución desde luego que eso es impostergable y no se puede tampoco delegar en nadie, ¿verdad? El papel del padre y de la madre en la educación está clarísimo, ¿verdad? Ahora, hemos visto de todo, hemos visto situaciones donde los chicos están en una situación de mayor peligro ahora en la casa, y hemos visto lo contrario, hemos visto situaciones de que se han empezado a comunicar mejor por el hecho de que están todos en la casa, ¿verdad? Entonces, y eso lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, ese primer grupo, el grupo que tiene una vulnerabilidad porque tiene violencia en su casa, que tiene vulnerabilidad por motivos económicos, ese es el que preocupa realmente, ¿verdad? Porque nuestra educación tiene que tener un concepto muy claro, aparte de la calidad, que es la equidad, ¿verdad? Totalmente. Viceministro, y los niños, me decían, ¿cómo un niño de jardín, de preescolar o de primer grado? ¿Cómo es el desafío? Ese es el sector para mí más preocupante. Porque en primer lugar los jardines están cerrados. Y los jardines cerrados implican 2 cosas. Primero, que el padre y la madre tienen a un niño pequeño en casa y tienen dificultad para acudir a sus puestos de trabajo, ¿verdad? Porque no los pueden dejar solos, ¿verdad? En horario laboral. En segundo lugar, el hecho de que el cerebro humano no es algo que uno puede poner en pausa, ¿verdad? Hay ventanas educativas, ¿verdad? Que son los periodos en los cuales una persona tiene que ser estimulada en capacidades críticas. No es lo mismo que vos aprendas a hablar a los 10 años que aprendas a hablar al año. O sea, el cerebro es distinto. El cerebro es un proceso biológico que va en constante modificación, y esa modificación depende del estímulo externo, ¿sí? Depende de 2 factores, depende de la nutrición y del estímulo. Y ninguna de las 2 cosas puede estar ausente. O sea, yo no puedo dejar de estimular a un niño pequeño, ¿sí? Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? En una situación donde hay aislamiento físico, social, en los jardines cerrados, en los jardines trabajan personas que conocen cómo se hace ese estímulo. En la casa tenemos a papá y a mamá, algunos conocen cómo, pero la gran mayoría no conoce cómo. Entonces nuestra recomendación es en primer lugar hablar, leer cuentos, hacer estímulo físico de movilidad fina, ¿sí? Hacer cosas,
y sobre todo hablarle, ¿verdad? Hablarle y hablarle como adulto, diciéndoles cosas que no se les dice a los adultos, sino que se les dice a los niños, pero ese lenguaje, esa dicción tiene que ser clara, tiene que ser concreta, tiene que ser constante, ¿sí? Y por supuesto leerle un cuento. Ahora, viceministro, ¿cómo van a evaluar ustedes para decir, aunque ya se sabe que nadie en lo posible tiene que repetir un grado, ¿verdad? Pero la educación en preescolar, primer grado, segundo grado es importantísimo para... ¿Cómo van a evaluar ustedes? Bueno, la respuesta depende del nivel educativo, ¿verdad? En los más grandes es mucho más fácil, ¿verdad? Porque hay instrumentos de evaluación variados y muy poderosos en las aulas virtuales. Pero para los más pequeños va a ser más difícil. Entonces, lo que se hizo es adaptar el currículum a las materias tronco, a los objetivos fundamentales, y también la evaluación está siendo adaptada. Entonces se van a utilizar instrumentos que son distintos a los habituales, pero hay que aclarar una cosa muy importante. El objetivo de la evaluación es la promoción. Tenemos evaluación de varios tipos, ¿verdad? La diagnóstica, que por supuesto se está haciendo, están las evaluaciones formativas, que también se están haciendo, pero las evaluaciones que van a promover son evaluaciones de proceso. No son los típicos exámenes finales que uno rendía y se jugaba toda la vida ahí en una mañana. No, eso no, sino es un proceso que va siendo evaluado constantemente. Vamos a suponer que vos sos el maestro y vos tenés un primer grado donde le decís a los alumnos, bueno, vamos a hacer tal cosa, hablas de un aspecto, desarrollas esa clase y la siguiente clase ya es la evaluación. Entonces vos ya avisás que vas a evaluar y vas a evaluar con los instrumentos que tengas a mano. Puede ser un audio, que tu alumno te explique, por ejemplo, cuál es la contribución de los próceres de Mayo a la libertad, qué sé yo, estoy hablando de un supuesto, ¿verdad? Entonces ellos van a explicarte con sus propias palabras. Bueno, ese es un instrumento de evaluación correcto. Entonces se va acumulando el puntaje para ser promovido, pero no se regalan las notas, porque de otro modo estaríamos haciendo un flaco favor a la educación. Viceministro, para terminar, ¿cómo usted ve el Paraguay en la educación de aquí a un año? El padre que en este momento está en casa está golpeado por la situación que está pasando. Muchos habrán quedado sin trabajo. Hay una confusión, muchos desanimados. Y también no saben qué va a pasar con la educación de sus hijos, dicen. Quiero que el viceministro le hable al papá, a los padres en este momento, y le diga, su hijo va a terminar de esta manera si usted le apoya en este proceso. ¿Qué siente el viceministro para dar ese consejo a los padres? Quiero citar a un escritor francés de hace mucho tiempo, Victor Hugo, que hizo Los Miserables, ¿verdad? Él decía, el futuro tiene muchos nombres, depende de cómo lo observemos, ¿verdad? Para los que no han desarrollado fuerza, ¿sí? Para los débiles, decía él, hoy no sé si ya podemos usar esas palabras, ¿verdad? Pero para los que no han desarrollado fuerza, se ve como una dificultad del futuro. Para los que son temerosos, el temor existe, sobre todo ahora, ¿verdad? Para los temerosos es la incertidumbre, pero para los valientes es la oportunidad, decía él. O sea, la dificultad nos pone en una situación de decisión, de qué actitud vamos a tomar ante esa dificultad. Y lo que nosotros le queremos pedir a los papás y a las mamás es sean valientes para pedirle a sus hijos que se sienten a recibir los materiales que se les están enviando. Valientes para hacer la tarea en el momento adecuado. Valientes para conocer cosas que a lo mejor nunca pensamos que teníamos que aprender, como nosotros mismos, como institución, que tenemos que ser ahora productores de televisión. Para aprender hace falta una actitud, y la actitud correcta es la actitud de valentía, de enfrentar esa situación, ¿verdad? Porque solamente enfrentando la situación vamos a vencer. Y yo estoy seguro, Juan, y te puedo hacer una profecía sobre lo que va a suceder de acá a un año. Va a ser un gran año en la educación del Paraguay. Y no se olviden de esta frase, va a ser un gran año. Creo que estamos terminando el programa de hoy, el primer programa de la tercera temporada.
con una palabra de desafío. Está en nosotros, pero creo fuertemente que nos vamos a levantar y que el Paraguay y el mundo entero se va a poner de pie. Y vamos a ver tantos beneficios, capaz que no hoy, pero cuando todo esto haya pasado, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, fue un buen tiempo, había sido. Buen tiempo. Gracias, viceministro. Un placer, un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Salvando Vidas. Estamos todos los días. Escríbanos, por favor, en todas las plataformas digitales. Y si alguno de ustedes necesita conversar con alguien, ustedes ahí tienen todos los números de teléfono. Llámenos. Vamos a devolverle la llamada. Vamos a entablar una conversación con todos ustedes. Estamos para servirles. Gracias por acompañarnos.